Buenas noches, esperando se encuentren excelente. Mi nombre es Sebastián Rodríguez Granja, estudiante de la especialización en desarrollo de software y actualmente estudiante de el diplomado en gerencia de proyectos, ¿cierto? Como opción de grado. Eh, Antes de darles, ¿cierto? Un abrebocas de lo que está aquí, les voy a explicar acerca de lo que estamos hablando, ¿cierto? Son tres preguntitas que está generando un comité evaluador sobre un proyecto llamado Parque Solar Andalucía. ¿Listo? Eh, este proyecto se basa en la construcción de un parque solar con un alcance definido, instalación de paneles solares, construcción de la subestación eléctrica, conexión a la red y adecuaciones de caminos de acceso. Es decir, aquí puntualmente no estamos hablando solamente de un proyecto técnico, sino también es un proyecto de infraestructura con restricciones de tiempo, presupuestos, proveedores, comunidad y condiciones operativas como cualquier otro proyecto. Eh, el problema puntual del que vamos a hablar aparece porque durante la ejecución del proyecto el alcance empezó a crecer desbordadamente. Se recibieron solicitudes del cliente, exigencias de la comunidad y también decisiones internas del equipo técnico. Como resultado, pues el alcance aumentó alrededor de el 30%, pero el plazo y el presupuesto no se ajustaron de manera formal. Em, Además, también lo que pasó es que el cronograma pasó de una ruta crítica estimada en 540 días a un proyecto cercano a 110 días aproximadamente. Y con ese contexto, entonces respondo la primera pregunta que vemos en pantalla, eh, y es si todos estos cambios pueden considerarse scope creep y cuál es la diferencia con el gold plating, ¿cierto? Desde mi punto de vista, no todos los cambios tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, si un cliente solicita un sistema de monitoreo remoto, esa solicitud puede ser válida, ¿cierto? Incluso puede aportar valor a la operación del parque solar. Lo mismo ocurre con la vía adicional solicitada por la comunidad. Puede haber no estado en el alcance inicial, pero puede tener una justificación social operativa. El problema no es que existan cambios, en los proyectos reales, ¿cierto? En el día a día, los cambios pasan, ¿cierto? Pero lo delicado es cuando esos cambios empiezan a ejecutarse sin una evaluación formal, sin aprobación, sin revisar impactos en costos, tiempos, riesgos y calidad, ¿cierto? Ahí es donde aparece el scope creep, ¿cierto? Para explicarlo un poquito más sencillo, el scope creep es cuando el alcance crece de manera descontrolada y el proyecto pues empieza a asumir más trabajo del aprobado, pero sin ajustar formalmente el cronograma, el presupuesto o la línea base que se habían acordado. En este caso, las solicitudes del cliente y de la comunidad podrían convertirse tranquilamente en ese scope creep si se aceptan sin control, ¿cierto? No porque sean malas en sí mismas, sino porque no se gestionaron adecuadamente. El goal planting es un poquito distinto. Este ocurre cuando el equipo agrega algo que nadie pidió con la intención de mejorar el producto, ¿cierto? Y obviamente sin previa autorización. En este proyecto, el ejemplo más claro es el sistema de limpieza automatizada de paneles. Puede sonar como una buena idea técnica y todo, y qué bacano y chévere, pero si no fue solicitado ni aprobado, esto se está convirtiendo en una adicción innecesaria al alcance, ¿cierto? Incluso esto me da pie para hablar acerca de un principio, ¿cierto? Que justamente en desarrollo de software usamos y que se llama KISS. Eso traduce Keep it simple, stupid, ¿cierto? Manténlo simple, estúpido, ¿cierto? O sea, no metamos más de lo que realmente nos están pidiendo. Y no porque no veamos proyección en eso, sino porque realmente podemos caer en complejidad accidental, en que justamente podamos llegar a salirnos del presupuesto o llegar a generar algún tipo de acción que nadie nos solicitó, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta primera pregunta? Sería, no todo es un cambio negativo, ¿cierto?
pero todo cambio debe pasar por un control integrado. O sea, la clave de esto está en diferenciar entre si es una necesidad real o una necesidad negociable o una mejora técnica pues no autorizada, ¿cierto? Bueno, habiendo pues ya hablado de eso, vamos a la segunda preguntita, ¿cierto? Que está relacionada más con la estimación del cableado. Eh, Aquí sí el equipo estimó 35 días usando juicio de expertos. Sin embargo, al revisar los datos del caso, la estimación paramétrica indica 50 días. Changos. Si yo fuera el director del proyecto, ¿cierto? Tomaría como base la estimación paramétrica, porque está sustentada en datos concretos. El caso dice que se deben instalar 40.000 metros de cableado y que el equipo puede avanzar a un ritmo de 800 metros por día. Si hacemos la operación 40.000 dividido entre 800, nos da 50 días. Eso quiere decir que con la productividad actual del equipo, planear 35 días sería demasiado optimista, ¿cierto? El tema es que el juicio de los expertos sirve, obvio, claro que sí, porque hicieron su estudio, hicieron los cálculos, hicieron lo demás, pero el tema es que la experiencia del equipo es importante. No todos tenemos esa misma capacidad de operación, ¿cierto? Y cuando los datos demuestran otra realidad, pues el director del proyecto no puede ignorar este tipo de circunstancias, ¿cierto? Entonces, en este caso, planear con 35 días podría dar esa falsa sensación de control, ¿cierto? Parecería que el proyecto está más cerca de cumplirse, pero en realidad se está ocultando hacia esa desviación que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, para tener una estimación más robusta, hay que usar una técnica que se llama el PERT, ¿cierto? O PERT, ¿cierto? Esta técnica lo que hace es que ayuda a estimar cuánto hay de incertidumbre porque no se queda con un solo número, ¿cierto? Trabaja con tres escenarios. El escenario optimista, que es el mejor escenario razonable, que es decir, no, si esto lo terminamos en 30 días y se termina, ¿cierto? Ejemplo, en este caso, 42 días, es decir, si todo fluye bien, si no hay bloqueos y si el equipo mantiene buen rendimiento, esto lo terminamos, ¿cierto? Es optimista. En el escenario más probable, ¿cierto? Es el escenario más realista. De acuerdo con la información disponible, en este caso que son los 50 días, ¿cierto? Coincide con la estimación paramétrica basada en la productividad real del equipo, ¿cierto? Eso es un cálculo y las matemáticas no mienten. Y el escenario pesimista que es el escenario en el que se presentan retrasos, dificultades y demás. Ah, que X o Y trabajador no llegó y no pudo presentarse, pasó algo, hubo una fuga de gas en el momento en el que se estaba haciendo algún proceso de tratamiento en la tierra, algún tema puntual puede llegar a pasar. Y aquí hay que tener presente ese tema de los riesgos y plantear un escenario pesimista de 60 días, ¿cierto? 10 días por encima de la estimación normal. Esta fórmula, ¿cierto? Que es la fórmula PERT, toma estos tres escenarios, pero le da más peso al escenario más probable, porque normalmente es el que mejor representa la realidad esperada del proyecto. La fórmula sería algo así, es como optimista más cuatro veces el más probable más la pesimista dividido entre 6. Otra vez, a ver. Sería optimista más cuatro veces el más probable más la pesimista dividido entre 6. Aplicado pues al caso sería 42, recordemos que estamos hablando de los días, de 45 días, 50 días, 60 días, ¿cierto? Entonces sería 42 más 4 veces 50 más 70 dividido entre 6. Esto nos da 312 dividido entre 6, que aproximadamente son 52 días. Ese es el valor que nos da la fórmula del PRT, ¿cierto? Entonces, ahí qué pasa, ¿cuál sería mi recomendación? Entonces, sería reprogramar el cableado entre 55, perdón, entre 50 y 52 días y
no lo dejaría en 35 días porque pues sería planear con un dato que realmente no refleja la capacidad del equipo. ¿Listo? Finalmente, respondo ya la tercera pregunta acerca del fast tracking y el crashing. ¿Listo? Lo primero que aclararía es que no siempre se puede comprimir cualquier actividad del cronograma. Para que una comprensión tenga impacto real, debe aplicarse sobre actividades de la ruta crítica, ¿cierto? O sobre actividades que estén muy cerca de volverse críticas. Entonces, el fast tracking, ¿cierto? Consiste en ejecutar un paralelo de actividades que originalmente estaban pensadas en secuencia, ¿cierto? Por ejemplo, en este proyecto se podría revisar si algunas pruebas de paneles pueden iniciarse antes de terminar todo el cableado. Por ejemplo, esto muy alineado al desarrollo de software, nosotros lo conocemos como la POC, ¿cierto? O prueba de concepto, donde nosotros podemos adelantarnos a temas, ¿cierto? O generar un habilitador que nos permita validar en un tiempo futuro si la integración que nosotros vamos a hacer o lo que está solicitando el negocio realmente lo podemos cumplir. eh, Siempre tenemos que tener presente que hay limitantes técnicas y que justamente aquí en este tipo de proyectos también puede haber un cúmulo de temas ahí, de no viabilidades que se pueden presentar, ¿cierto? El riesgo es, como ya lo dije, se pueden generar reprocesos porque desde un inicio podemos decir, sí, esto se puede empezar y todo, pero cuando vamos a ver, cuando llegamos a cierto punto, vemos que no era así como lo teníamos que implementar y tenemos que comenzar a corregir errores, generar más presión sobre el equipo, ¿cierto? Pues no se trata de eso al final, ¿cierto? No es correr por correr, sino se trata de poder avanzar en paralelo y controlar pues todo con la mayor claridad. El crashing, y por otro lado, consiste es en agregar recursos para reducir la duración de una actividad. En este caso, podría aplicar, ejemplo, en la cimentación de la subestación, porque está en la ruta crítica, o sea, tiene holgura, o sea, es holgura cero, y ya presenta un retraso de 25 días. Ahí tendría sentido evaluar un segundo turno, ¿cierto? Algo más personal o de mayor capacidad de ejecución en el equipo. Pero ¿qué pasa? Que el crashing tiene un costo, ¿cierto? El costo es lo que me va a costar el que la operación no se haya cumplido en los días estimados, ¿cierto? De ahí en adelante todo comienza a generar un sobrecosto y esto es puntualmente porque en las definiciones de la planeación del proyecto, pues no se hizo de manera efectiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, La actividad se puede terminar antes, pero el proyecto completo seguiría atrasado por otra dependencia crítica, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos combinar fast tracking y crashing? Claro, sí, puede ser muchísimo más efectivo que usar una sola técnica siempre que se haga con criterio, ¿cierto? Hay que evaluar puntualmente el caso, ¿cierto? Y lo que nos están pidiendo y hacerlo todo como lo hemos hecho hasta ahora, o sea, teniendo toda la definición del caso, sabiendo realmente lo que está pasando dentro del proyecto y conocer pues en qué estado realmente está, ¿cierto? Esto nos puede ayudar obviamente a recuperar tiempo donde ya hayan retrasos críticos, como el tema de la subestación, y el fast tracking pues puede reducir esperas entre actividades como cableado y pruebas por tramos. ¿Listo? Como cierre general, considero que el proyecto Parque Solar Andalucía todavía puede recuperarse, ¿cierto? Pero aquí viene algo puntual y es que necesita una gestión más ordenada. Mm, Primero, deberíamos controlar formalmente el alcance. Segundo, deberíamos corregir las estimaciones del cronograma con datos reales. Y tercero, aplicar técnicas de comprensión solo donde realmente se impacte la fecha de entrega del proyecto. Eh, no, eso es todo. Realmente
La idea principal que me deja este caso es que más que el alcance, no siempre significa más valor, ¿cierto? O sea, el alcance no significa más valor. El valor real está en entregar lo correcto, con control, dentro del plazo estimado y con el presupuesto acordado. Entonces, recordemos, antes de decir sí, 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 sí a todo, deberíamos de aplicar todas estas estrategias y con esto nosotros podríamos generar que proyectos como este del Parque Solar Andalucía y cualquier otro, pues se genera de manera correcta. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado pues este tema, ¿cierto? Y nos vemos en la próxima.